Gracias. Primero felicitar a la organización del Congreso. Realmente para mí personalmente es una alegría y un honor poder venir a compartir este espacio con colegas y amigos que venimos caminando hace mucho tiempo y cada año volver a reencontrarnos realmente es una enorme felicidad para mí y este congreso, que ya es el número 15, que está demostrado en la constancia, es todo un ejemplo y creo que indudablemente un hito, un referente para toda la región del nordeste argentino. Así que felicitarlos nuevamente por el desarrollo que han tenido durante todos estos años y esta posibilidad que nos brindan de poder reencontrarnos para caminar juntos. Bueno, José me invitaba a presentar un caso de angioplastía de tronco. Esto va a ser un caso de la vida real, diría, o de nuestro desarrollo habitual. Nosotros en el centro no contamos con imágenes intravasculares, así que sabemos que es un déficit que tiene un porcentaje muy alto de los centros, no solo de Latinoamérica, como decía hoy el doctor Constantini, sino también en otras partes. Europa decía que tampoco el 100% de las angioplastías se hacen con IBUS. Y esto a nosotros no nos ha detenido, ni ha detenido el avance de la hemodinamia o del tratamiento de este tipo de enfermedades en el mundo, y hoy por hoy nuestra experiencia nos dice que es un procedimiento que podemos realizar con mucha seguridad para nuestros pacientes y con muy buenos resultados. Me gustó mucho esta definición de angioplastía de tronco porque decía que es una enfermedad, una afección cardiovascular grave debida generalmente a la arteriosclerosis. Y se trata de una obstrucción progresiva de un tramo en la arteria muy breve, de gran diámetro, del cual surgen los vasos coronarios principales, por lo que se la denomina la pulgada de Dios. Si se obstruye completamente, sobreviene la muerte del paciente. Así que nosotros como hemodinamistas nos hemos planteado desafiar esta pulgada de Dios y poder ir adelante con estos pacientes que se presentan. Si bien históricamente la cirugía siempre fue el gold estándar para este tipo de patología, para la enfermedad de tronco, era como un límite que existía. Yo me acuerdo cuando empecé a dar mis primeros pasos en la sala de hemodinamia, el tronco era prohibitivo, era solo terreno del cirujano. Y hoy por hoy hay muchos estudios que nos han demostrado y enseñado que en realidad la angioplastía del tronco versus la cirugía tienen prácticamente la misma mortalidad a 5 años. Si bien, indudablemente, el score anatómico, sobre todo el score de Syntax, nos puede subdividir los grupos en los grupos de pacientes a tratar y nos dan una herramienta más para evaluar qué paciente se podría beneficiar más con la angioplastía que con la cirugía, o en cuáles nosotros estamos mano a mano cirujanos y hemodinamistas para darle los mejores resultados. A mí siempre me queda un poco la duda de con qué cirugía nos estamos comparando, ¿no? Porque así como decía el doctor Constantini que un estudio tenía una tasa de evento del 18% que era inaceptable, también hoy por hoy la cirugía, más con el advenimiento de la hemodinamia que ha ido avanzando cada más en este subgrupo de pacientes, realmente es una duda que a uno la tiene permanentemente. Como les decía, el score de Syntax es el que nos puede justamente evaluar en qué subgrupo de pacientes vamos a caer, y los Syntax bajos de 0 a 22 tienen la angioplastía y la cirugía con el mismo nivel de evidencia. Los Syntax intermedios hasta 32, la angioplastía sería un nivel 2A de evidencia, y indudablemente los scores más altos, la cirugía tendría un beneficio mucho mayor con respecto a la cirugía en este subgrupo de pacientes.
Para el tratamiento de nuestra tracheoplastía de tronco tenemos un montón de herramientas. Es como abrir una caja y tener diferentes alternativas para tratarla, ¿no? Cada uno creo que tiene que saber que todas esas herramientas existen, acostumbrarse a manejar la herramienta que mejores resultados tenga y saber adaptar la estrategia al paciente, sabiendo justamente que uno puede tratar con diferentes opciones cada paciente y que no necesariamente en todos vamos a hacer las mismas cosas. Este es un paciente de 64 años, de sexo masculino, tabaquista, dislipidémico, con diagnóstico de Angor progresivo en clase funcional 3-4, que realiza una perfusión miocárdica con isquemia de alto riesgo. Esta es la perfusión del paciente. Uno podría evaluar sobre todo una isquemia severa en el territorio de la cara inferior, pero si uno ve el ventriculograma, realmente el paciente presentó una dilatación ventricular con un deterioro en el esfuerzo severo de su función, 32%, mientras que en el reposo la fracción de eyección era mucho mejor, 47%. Así que, así como en el paciente anterior, del caso anterior, teníamos que era una caída de la fracción de eyección límite, en este no hay duda sobre el grado de isquemia miocárdica que presenta. Este paciente fue derivado para angiografía. Realizamos una cinecoronariografía donde vemos una lesión crítica a nivel del ostium de la circunfleja, un compromiso que en el tronco no parecía tan severo, pero una placa que también era incipiente a nivel de la arteria ascendente anterior, otra placa severa a nivel del tercio medio. En esta imagen, que no es la más feliz, pero nosotros evaluamos una obstrucción significativa en tercio medio y el tronco que se ve realmente bastante más afinado en esta proyección. En la Spider podemos ver nuevamente esta lesión crítica a nivel de la circunfleja en su tercio proximal y una coronaria derecha que estaba ocluida en un 100%. Hablamos con nuestro paciente, le explicamos las alternativas, los pros y los contras de cada uno de los procedimientos y el paciente optó por hacerse una angioplastía. Así que decidimos hacerle el syntax para ver qué nos daba y nos daba un syntax score anatómico del 29 puntos. Estábamos justamente en este número intermedio, no pasábamos 32, pero era un syntax realmente alto por toda la cantidad de carga de placa y de enfermedad coronaria en nuestro paciente. Lo primero que hicimos nosotros hoy por hoy, estamos realizando prácticamente el 100% de nuestra angioplastía en la medida que lo posible por vía radial, lo cual hace que nuestros pacientes sean casi dados de alta en forma muy precoz. Fuimos con un guía 7 que nos permite trabajar más cómodamente con las dos cuerdas, si bien por ahí los guías más pequeños, un guía 6, permite trabajar, pero particularmente a nosotros nos parece mejor los guías 7 de coronaria izquierda. Una vez que habíamos pasado las dos cuerdas a la circunfleja y a la descendente anterior, tratamos qué feo. Habíamos predilatado. Nuestra estrategia fue siempre dos stents. Nosotros íbamos a poner un stent en la circunfleja, en realidad queríamos poner un stent tronco de A y un stent en la de A tercio medio. Inicialmente nuestra estrategia era poner 3 stents. Tratamos la arteria circunfleja, implantando, primero predilatamos, colocamos un stent en forma simultánea, inflamos un balón en la arteria descendente anterior. Tenía una foto de eso.
Y este es el resultado. Este es el resultado de la angioplastía a la... Este es el resultado de la angioplastía a la arteria circunfleja con la arteria, el origen de la arteria descendente anterior, donde se ve un compromiso debido al desplazamiento de placa por el tratamiento que por el stent que habíamos implantado previamente. Fuimos a la arteria descendente anterior a tratar la placa en tercio medio. Ahí implantamos un stent en tercio medio de la arteria descendente anterior. Y después fuimos a implantar un tercer stent en el tronco . En el tronco de A. Este es el tercer stent que implantamos desde la de A, desde el tronco a la descendente anterior. La imagen angiográfica que habíamos obtenido realmente del tronco, la de A y la circunfleja, nos parecía muy buenas. No veíamos que hubiera compromiso a nivel del ostium de la coronaria y de la circunfleja, no había desplazamiento de placa, no habíamos comprometido el flujo ni el stent implantado a ese nivel, pero a nivel de la arteria descendente anterior, les muestro una foto, había realmente un mismatch entre el stent implantado, que era un stent de 3,5 por 16, y el resto de la arteria, donde teníamos otro stent implantado, como le había indicado previamente, en el tercio medio. Así que no nos gustaba el resultado de este cambio de calibre tan evidente en esta descendente anterior proximal, lo que nos llevó a implantar un cuarto stent cubriendo justamente este segmento de la DA proximal, obteniendo finalmente este resultado. A la DA le habíamos colocado un stent del tronco de la DA proximal, un stent en tercio medio y un stent en tercio proximal, y finalmente un stent en tercio medio con el stent implantado en la arteria circunfleja. Fue un paciente que evolucionó favorablemente, que en menos de 24 horas pudo regresar a su vida habitual. Y para terminar de describir lo que habíamos hecho es justamente esto. Se realizó una angioplastía troncocoronaria izquierda en bifurcación, se predilató la lesión ostial de la arteria circunfleja con un balón semicomplaciente de 2,5-15 a 14 atmósferas. Se implantó un stent liberador de sirolimus de 3x16 a 16 atmósferas a nivel del tercio proximal de la circunfleja, con una técnica de mini crash o de nano crash a nivel del ostium. Se implantó un stent en el tercio medio de la arteria descendente anterior, con un stent de 2,75 por 16. Se implantó un stent de 3,5-16, el cual se impactó a 20 atmósferas en el tronco de A, y posteriormente terminamos la angioplastía con un cuarto stent cubriendo el tercio proximal de la descendente anterior de 3x20. Así que ese era un poco el caso que les traía para compartir. Quizás yo me voy al final porque soy hemodinamista, no podemos preguntar a los clínicos que hagan preguntas más clínicas. Veo cuando trataste es difícil siempre definir si un mini crash, nano crash o super crash. ¿Volvieron a abrir la celda de la circunfleja? Nosotros no volvimos a abrir la celda de las circunflejas. No lo hacemos habitualmente, excepto que en la angiografía veamos que hay un compromiso del stent o un crash del stent, o que se compromete el ostium de la circunfleja. Pero no hacemos, volvemos a lo mismo, de rutina no es habitual, lo cual no quiere decir que no lo hagamos. Cuando a nosotros las imágenes nos generan alguna duda, en general hacemos un kissing para
para Sí. volver a tratar la carina. Porque en realidad, digamos, por la posición que se ve que es una oblicua derecha, muy poco caudal, el óptimo de la circunfleja no se ve. Voy para atrás, Doc, le muestro la Spider que le habíamos hecho, que era esta. Si el internet nos ayuda. También lo mío es esto es técnico, ¿no? No es para esta- todos. Bueno, Pues lo que veo es una oblicua derecha No, por eso, caudal, pero esa- no te define el ostium de la circunfleja. no quería, le iba a mostrar, pero no. O de ver si hay viabilidad al lado derecho. Perdón. Esta era nuestra imagen de una Spider con la caudal de frente caudal, una P caudal, donde teníamos la DA y la circunfleja. El ángulo que tiene la circunfleja con respecto al tronco, acá no estás viendo bien. La mejor manera para ver esto, si hay pinzamiento en el ostium de la circunfleja con respecto a la DA, no la estás viendo en esta posición. Claro. No, no, seguramente. Una cosita, Renzo, muy bueno tu caso. Como aporte, lo que solemos hacer nosotros acá es liberar a menor presión para que no haya ese tapering que se vio de la diferencia de diámetro del tronco hacia DA. Y luego se hace un pot, una optimización con balones mucho más cortos, 8 o 12 milímetros, y llegar al diámetro adecuado para evitar eso que, viste, un tapering muy importante. Eso es un detalle que estos técnicos de vuelta más para hemodinamista es preferible, digamos, los stent no hay 25 diámetros de stent, el diámetro lo da el balón sobre el cual está montado, generalmente son 3 medidas diferentes y en general un stent que está montado en un balón de 3, general menor de Medtronic, dan 1 milímetro fácil tranquilo. Entonces en estas situaciones prefiero poner un stent grande, liberarlo a baja presión, que se expanda, retirar el balón 1 milímetro, darle todo lo que sea necesario, después dar el pot y después, si es necesario, si no quedó bien distal, dilatar con el balón del diámetro distal. Al revés, quizás, como uno decía, ir al diámetro del stent de la DA y después abrir el stent del tronco. Es más fácil simplificarse la vida, dilatar, liberar el stent a baja presión, a menor diámetro, se va a abrir igual, no va a haber diferencia, retirarlo, impactarlo y después, si es necesario, darle el tronco, porque eso es un tronco, si te fijas, es un 7, ese tronco tiene más de 4 milímetros, tranquilo, siendo hombre, yo te diría inclusive más de 4 milímetros, entonces te da un poquito la libertad de poder ir más allá y evitar esa imagen fea, está bien, no es la mejor, pero yo no veo disección, veo un afinamiento nomás. Así que quizás la foto es fea, pero el resultado no es malo. No, pero bueno. Digo, porque uno se guía con la fotografía y no es la mejor manera de guiarse. Totalmente. Lo que pasa que como uno tiene que valerse de las imágenes angiográficas, porque no contamos por ahí con imágenes intravasculares, siempre vamos pero fíjate a vos más. Que Colombo nos decía, no hagan angioplastia con stent si no tienen IBUS. ¿Quién hace IBUS después de un implante de stent hoy? Cero. La tasa de uso de IBUS en Argentina es medio del 5%. La tasa de uso en Europa, Francia, es del 7%, porque no se lo pagan. Lo aclaro. Estados Unidos es bajo. El más alto es Japón, que apenas si llega al 20%. Entonces, bajemos las expectativas. Sí, por eso, la tasa de uso de angioplastía, de IBUS en angioplastía de tronco en el mundo llega al 40%. Sí. Y ya apareció EAPSI. ¿Cómo es angioplastia de tronco?
sin IBUS. Es decir, fuimos aprendiendo. No tenemos que tenerle miedo a darle un buen diámetro al tronco. Un hombre, dale 4 milímetros o más y no te vas a quedar corto. Yo te digo hasta 5, te vas a andar bien. Y tenés tronco de 6, muchas veces los podés ver. Sí, por eso, la vida real, nosotros, la realidad que tenemos es que realmente hacemos mucha angioplastía de tronco y los resultados clínicamente son excelentes. Los pacientes andan bárbaros. Sí, la consulta era como un paciente de 64 años, hipertenso y tiene una derecha crónica. ¿Si hago una estrategia posterior para revascularización completa con respecto a ese vaso o cómo fue? Realmente los lechos distales de la coronaria derecha no se veían y era una lesión que tenía toda la impresión de ser crónica, de no tenía un paciente con un evento agudo. Así que seguramente No tiene buen pronóstico la fractura derecha. Fíjate vos que cuando lo ves tiene un montón de vasos que salen cerca. Si es un tape es malo, es un pésimo acceso y obviamente me gustaría a mí también saber qué lecho tenía esa derecha. No, es más que nada pensando en el hecho de pensar en estudio de viabilidad o no, para ver si más adelante se le puede planificar algo. es un paciente de, como vos decís, de 64 años donde uno sabe que la enfermedad coronaria puede volver, digamos que. Y seguramente en algún momento quizás necesita una nueva angioplastía o en algún momento quizás necesite una cirugía. Pero ganarle 5 o 10 años a este tipo de patología yo creo que es algo más que aceptable para el paciente. Hoy por hoy creo que a los cirujanos le deben llegar muy pocos pacientes que no tengan un stent implantado, porque la medicina tiende a esto, a que cada vez seamos menos invasivos. Vuelvo a lo mismo. El hecho del acceso radial ha cambiado muchos paradigmas. La cantidad de complicaciones vasculares que tenemos se ha reducido drásticamente. Antes eran bajas, ahora son raras. Y son pacientes que vuelven muy rápido a la casa, entonces realmente no es algo menor para el... Sí, hoy en angioplástia de tronco, en este contexto de paciente de 64 años con oclusión, como decía Mario, la coronaria derecha, es un paciente que sí, que es un paciente para discusión de jardín, para ofrecerle junto al cirujano y al hemodinamista saber cuál es la mejor alternativa que le podemos ofrecer en cada lugar en el que nos encontramos. Y si le decidimos hacer una angioplastia de tronco, tenemos que hacerle una angioplastia de tronco optimizada con todas las técnicas correspondientes. Si era una 0-1-1, si vamos con 2 stent, hacer kissing, pot, repot. Digamos, hay técnicas que se tener a rajatabla, pero no solamente buscamos ya hoy el resultado primario, sino que tenemos que pensar en el resultado a largo plazo en ese paciente. Y hay un punto más en esos pacientes, por ahí el balón con droga, en la descendente anterior, también se debería considerar. ¿Para qué? Porque es un paciente que puede tener una mala progresión de la enfermedad y pensar en la posibilidad futura de una alternativa quirúrgica en caso que tenga una mala evolución. Hoy es nuestro tendón de Aquiles, el ostium de la circunfleja. Cuando colocamos 2 stents es un problema, la restenosis es un problema, por más que tengan buena área, lo que dijo la coaxialidad. Entonces, en este paciente, digamos, si decidimos hacer percutáneo, tenemos que ofrecerle la mejor angioplastía y también no dejar de pensar en los lechos por la posibilidad futura de alguna otra alternativa. Sí, yo quería, felicitaciones por el caso. Quería agregar algo que dijo José Luis, que el IBUS, si bien las recomendaciones de las guías es mandatorio, claramente en el mundo real casi ninguno trabajamos con IBUS, pero sí optimizar a lo máximo que uno se pueda esa angioplastia de tronco. Creo que la estrategia inicial tiene que ser fuera de sala, en función de ya planificar correctamente el caso, no solamente qué técnicas usar, sino qué materiales disponemos y cómo vamos a optimizar la angioplastia. Y cuando vamos ya pensando en angioplastia de 2 stent, con técnica de 2 stent, como en este caso, yo creo que es mandatorio el kissing final, porque tenemos doble malla en el ostium de la circunfleja y la realidad que ese ostium se va a caer en la evolución.
a corto, a mediano o largo plazo. Y segundo, hacer una optimización proximal, que es lo que hablaban todos de POT, debido a que hay un mismatch muy importante con el tronco y la posición del stent en el tronco de coronaria izquierda siempre, y nos ha enseñado el IBUS eso, al poner un stent 4 seguramente el tamaño real de ese tronco es 5 o 6, de lo cual si no posicionamos correctamente el stent con la optimización proximal, la evolución de ese paciente va a ser muy mala. Yo, porque soy peleador de vaso nomás, perdóname, pero minimizar la angioplastia de tronco diciendo la hacemos por vía radial, no todos los pacientes les podés poner por vía radial un 7. Yo no la... no, a ver, Vos lo dijiste, nosotros hacemos por vía radial, ojo, tronco con 7 French por vía radial, no todos los pacientes, tenés un bies para este lado. Lo que se ha demostrado es de reducción de mortalidad y sangrados en pacientes en angioplastia de infarto agudo, no en síndromes coronarios crónicos. No nos equivoquemos, por un lado. Volviendo a lo que vos dijiste, si hay un trabajo con esto de poner 1, 2 o 3 stent en una angioplastia, es ¿cuál vaso pensamos que es el vaso dominante? Esos vaso madre relativo. Acá tenés una lesión. Claramente las lesiones en bifurcación de tronco involucran el tronco, la DA y la circunfleja. No hay un 1-0 porque vimos el tronco tenía placa. Generalmente la placa está en el techo de la DA. Hoy por hoy lo que se dice es poner el stent en la circunfleja, ¿tá? Abrirlo bien con un pot para abrir la rama, la DA, y en la DA se puede poner hoy por hoy, en la rama secundaria sería en este caso, un balón con droga. Y tuvo menos eventos. Es decir, siempre ir con provisional. Regla de oro hoy. Muchas veces tenés lesión de DA, te obliga, pero con el provisional podés ir a las técnicas habituales, terminar con un culot, un crash o lo que vos quieras. Es decir, creo que una arteria, teniendo la derecha ocluida, que es grande, no es tan chiquita, pues la circunfleja no es dominante, aunque no hayamos visto los lechos. Una derecha que no puede abrirse mediante endovascular, no tiene características favorables. Y obviamente una vez que trataste esto, listo, fuiste, dejalo. No va a tener mucha isquemia tampoco. Tenemos que pensar que de esa circunfleja o esa DA depende, y el tronco, toda la circulación coronaria, el 100%. Entonces, estoy de acuerdo, hay que optimizar muy bien la lesión del tronco y no minimizarla. En la medida de lo posible, no siempre tomamos, por eso te pregunté la técnica. En crash o mini crash es mucho más difícil acceder al vaso secundario, pues ya tenés 3 capas de stent. Y con 3 capas de stent aplastado es muy difícil volver a entrar. No digo que la técnica sea mala, se utiliza, hay que seguir utilizando ciertas condiciones, pero yo prefiero en vasos tan grandes mantener abierta, reabrir el estrat de la circunfleja, y se puede hacer en realidad con un solo balón, ¿no? Es decir, tronco de A bien abierto, no hay problema de abrir esa circunfleja a más de 4 milímetros, y te va a quedar mejor flujo y reducís. En agudo, la oclusión aguda, y en lo crónico, restenosis. Este paciente, si pasa los 3 meses, no va a tener trombosis. Después podemos discutir cuál es la mejor droga antiagregante plaquetaria, pero vamos a otro punto. Agrego una cosita más, la última, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Lo que dice Dionisio, que la técnica de bifurcación, si bien otra vez el mundo ideal y todos los trabajos nos hablan que técnica de 2 stent, decay crash es la técnica de elección, la realidad que yo creo que uno tiene que hacer la técnica que está familiarizado y se siente cómodo, en contra de lo que habla la bibliografía, ¿no? La anatomía que te indica cuál va a ser. Obviamente, no, eso No ni hablar, ¿no? Es el paciente. Tal cual. No, la idea es siempre, obviamente, la bifurcación real con compromiso de rama, idealmente es técnica de 2 stent, pero siempre, en el caso de no tener compromiso de rama, priorizar el provisional stenting y a la rama secundaria un balón farmacológico, ¿no? Sí, de acuerdo.
Muchas gracias, Renzo. Súper interesante.